Silvia Federici etxean da, dio azken asteotan sare sozialetan eta hormetan ikusitako kartelak. Kartelak iragartzen du, hain justu ere, Silvia Federici iritsia dela Euskal Herrira. Etxera, ausartu da esaten Txalaparta argitaletxea, kariñoz, eta bide batez, hark gonbidatuta etorri da Silvia ona. Aipatzen duen etxe hori, geurea den, konpartitua den, alegia, zeure ere sentitzen duzun Silvia, akaso zer horrek duzu argitzea. Kontua da, hemen zarela, Iruñean. Beraz, ongi etorri. Muchas gracias. Es siempre un gran placer regresar a Pamplona, ¿no? No es la primera vez, siempre hay un recibimiento muy caliente. Son contenta de estar aquí a presentar este libro, ¿no? Yuyo, Poemas y Flores, ¿no? Que es un libro que sale de un intercambio entre yo y esta compañera que es de Navarra, ¿no? Begoña Santa Cecilia, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, yo agradezco mucho que Txalaparta ha decidido de publicar el libro, ¿no? Hain zuzen ere, zeu berriz ona ekartzeko aitzakietako bat, ezpaita bakarra, hauxe da, Hitzak Palmondo liburuaren aurkezpena, iaz eman zuen Txalapartak euskaraz, Amaia Astobizaren itzulpenean, eta bertan dira bildurik zeure poema eta testuak, eta Begoña Santa Ceciliaren akuarelak. Orain eskuetan dugu, beraz, gainera, jatorrizkoa ez den beste hizkuntza batean, eta harrigarria dirudi pentsatzeak, zuk inoiz zeure buruari galdetu zeniola, nork irakurri nahiko ditu bada nire poemak? Eta ara, hemen dugu. Claro, porque yo después que estaba casi una niña, una adolescente, ¿no? Empecé a escribir poemas todas las veces que tenía una emoción fuerte, como una especie de sanamiento y también como una forma de explorar, ¿no? Cuando tiene una emoción fuerte, tiene el deseo también de comprender qué se pasa, ¿no? Entonces la poesía siempre para mí ha tenido esta doble, ¿no? función, ¿no? De exprimir, de sanarme, ¿no? Y también de comprender más, ¿no? el significado de mis emociones. Y bueno, este intercambio que hemos hecho, ¿no? Cuando Begoña estaba aquí, yo estaba en New York, yo lo he hecho, he empezado a mandarles poemas porque agradecía mucho su acuarela y tenía que mandarle algo, un don, ¿no? Pero nunca yo pensaba de publicarlo, ¿no? Tenía bastante, nunca pensaba que estaban tan buenos, ¿no? Que la gente podía leerlo y podía ser interesada, ¿no? Y por eso nunca he pensado de publicar. Y al fin ha sido una sorpresa, una buena sorpresa que sí, a muchos le han gustado. Adierazi duzu dagoeneko poesiak eman dizula aukera beste genero batzuek eman ez dizuena, ezta? Sí, la poesía, como te decía antes, es algo diferente, ¿no? Que una escritura teórica, una escritura histórica. Yo he escrito muchos y todavía la poesía es una forma que, ¿no? expresa otras dimensiones de la vida, de la subjetividad, ¿no? Por eso para mí la poesía también es una forma de dar, ¿no? de traer a la luz cosas de profundo de tu alma, ¿no? de tus sentimientos. Y también, en verdad, tiene una función de sanamiento, ¿no? Muchas veces cuando siento un dolor o una rabia, ¿no? La poesía me ayuda. Siempre han salido de una ocasión fuerte. Siempre han salido de momentos que yo me recuerdo. De gran felicidad, ¿no? De gran deseo como en lucha, o de gran dolor, o de deseo de desvergüenzar, ¿no? Entonces, la poesía abre dimensiones diferentes, muy importantes. La poesía siempre en la historia, en la lucha política, ha tenido un papel fundamental. Poesiak, diozunez, betetzen du funtzio
politiko eta soziala, eta zure poemetan oso bistakoa da, ezaugarri hori. La mayoría de mis poemas son poemas políticos, ¿no? Son poemas que expresan momentos, ¿no?, de mi relación con el activismo que estaba haciendo. Por ejemplo, tengo como una canción, ¿no?, que he puesto, ¿no?, en la portada de un jornal feminista que hemos hecho, ¿no?, en los primeros años 80. Entonces estaba como una canción para decir, compañeras, vamos, ¿no?, ¿no?, el frío ha terminado, vamos todos en la calle y vamos a luchar, ¿no? También hay poemas como América, América, ¿no?, de que habla de cómo la América, ¿no?, la opresión, las varias formas de represión, el empobrecimiento, todas estas cosas. Y la dimensión política es la principal. Y tengo algunos poemas como íntimos, ¿no?, de momentos de mi vida emotiva, pero la mayoría son poemas políticos. Hain zuzen ere, zure obra osoan eta ez soilik poemetan, baita handik kanpo ere, azpimarra berezia egiten duzu, aspaldi sortu ziren eta oraindik askatu gabe diren zenbait korapilotan. Esate baterako, emakumei inposatzen zaizkien lan ordaindu gabeetan, erreprodukzio baldintzetan, gorputzaren teoriari buruzko auzietan. Gaur egun dena dela, feminismoari loturiko zegaik zaitu kezkatuen edo asaldatuen. Dos cuestiones, pero muy conectada. Es la guerra que se está haciendo a nivel internacional por este capitalismo que se en expansión contra la medida más fundamental que la gente en cualquier parte del mundo tiene para su reproducción cotidiana. Entonces hay una guerra muy fuerte que se destruye las condiciones materiales de la vivienda, ¿no?, el empobrecimiento, el desplazamiento, ¿no?, porque somos en un periodo en cual de gran expansión de la relación capitalista, de las grandes corporaciones, minera, petrolera, agribusiness, ¿no? Así que se están impulsando nuevas formas de investimento, se abren nuevos territorios y también hay esta, ¿no?, lógica neoliberal que siempre tiende a cortar, ¿no?, a cortar la inversión en los servicios de la reproducción. Así que en el mundo vemos, claro, con muchas diversidades, vemos un empobrecimiento general, mucha gente que debe dejar sus países, sus lugares ancestrales, por eso los gran flujos migratorios que estamos viendo, ¿no? Somos un mundo de migrantes, de refugiados, ¿no? Y con eso la guerra. La guerra hoy, como dice siempre, la Palestina, el mundo. La Palestina es un ejemplo extremo en su crueldad, en su intento de exterminio, en su barbarie. Y todavía lo que vemos en Palestina es la realización de una lógica, de un principio que se puede recuperar en varios puntos del mundo, también a New York. Cuando yo salgo en la calle a New York y veo gente en la calle que está pidiendo un poco de dinero, un poco que viven en la calle y que no sabemos, van a morir en la calle, ¿no? Esto para mí es un principio de la deshumanización, ¿no?, siempre más fuerte que estamos viviendo en este periodo de desarrollo capitalista siempre más violento. Es un desarrollo que hoy siempre más necesita guerra permanentes. Entonces, para mí, ¿no?, la cuestión más importante por todos los movimientos sociales, a partir del movimiento feminista, el cual yo milito de mucho tiempo y me identifico, ¿no?, es esta lucha para revalorizar la reproducción, para cambiar el sistema, para crear una sociedad en la cual se valoriza la vida, en la cual la riqueza que se produce no es usada para matar, para destruir ciudades, para desplazar a la gente, ¿no? Entonces, recrear un mundo
¿no? En el cual no hay divisiones, no hay jerarquía, no hay racismo, no hay cárceles, no hay guerra. Y también un gran movimiento feminista contra la guerra, contra la militarización. Fuera las mujeres de los ejércitos, fuera los hombres de los ejércitos. Necesitamos poner fin a la guerra en toda su forma. La guerra sea en forma de arma, de exterminio, y la guerra en forma de financiaria, porque hay una guerra que crea muerte, que crea desplazamiento también con la medida financiera. Y bueno, las dos siempre son juntas. No se puede desplazar millones de personas o empobrecerla sin no crear no forma de violencia. Por eso, entonces, para mí, hoy, ¿no? Claro que mis ojos son puntados sobre lo que se pasa en Palestina. Tengo el corazón roto, ¿no? Nunca podía pensar de ver una situación como vemos. A cielo abierto, un exterminio y la vida continua. Siempre he pensado que una cosa así, el mundo se para. No, el mundo continúa. Y hay estos señores que se llenan la boca con los derechos humanos, con la democracia. ¿Qué derechos humanos? ¿Qué democracia? ¿No? Estamos viviendo los striptease, ¿cómo se dice striptease? ¿No? Traen los vuelos, ¿no? Dejan, ¿no? Hoy vemos una verdad cruda, que es la realidad de este sistema. Entonces yo creo que el cambio social debe ser, ¿no? Como el objetivo y el cambio también de la vida cotidiana, porque el cambio social no es algo solamente proyectado en el futuro, mas debe empezar en el cambio que hacemos en nuestra relación, en nuestra forma de reproducirnos, ¿no? Cada día. El cada día debe ser la experimentación por un mundo nuevo. Horretaz gainera, gaur egun oraindik ere erreprodukzio lanak eta zaintza lanek eusten diote sistema kapitalistari, haren oinarriari, eta besteak beste Euskal Herrian, mugimendu feministak urteak daramatza azpimarra egiten zaintza lanak erdigunera eraman behar delako ideian. Ze esperantzarekin eta ze kezkarekin begiratzen diozuzuk auzi honi? Con una grande esperanza y una gran preocupación. La gran preocupación es lo que decía antes, que hoy siempre más, ¿no? Sea en Europa, sea en los Estados Unidos, y me parece a nivel mundial, ¿no? Hay una inversión, ¿no? Que los recursos, la riqueza social, se usa para destruir la vida más que para reproducirla. Entonces, yo hablo sobre todo partiendo de la experiencia de los Estados Unidos, donde vemos cada día, cada semana, millones y millones, billones, no millones, billones, que van a la Ucrania, que van a Israel, ¿no? Que van a producir esta bomba de 2.000 kilos, no sé, ¿no? Y al mismo tiempo vemos como la gente en la calle, vemos ¿no? la desinversión, el corte de todos los servicios sociales, de la guardería, los centros por los mayores, la escuela, la salud. Hay muchas gentes, ¿no? Mujeres que van al hospital al último estadio del cáncer porque no tienen dinero, el tiempo para curarse, para comprender cuando son enfermas. Entonces, esto es una gran preocupación, porque si no vamos a hacer una lucha de masa muy, muy fuerte, ¿no? Para una tendencia diferente, contraria, va a ser una vida siempre, siempre peor. La esperanza o no, la cosa positiva que veo es que como respuesta, ¿no? A este sector que muy poco podemos esperar, ¿no? De las instituciones. Hay un más movimiento desde abajo, más experimentación, ¿no? Que se están creando formas comunitarias de reproducción con más solidaridad, con más entramados, ¿no? Afectivos, ¿no? Hemos aprendido mucho. La inmigración ha también exportado luchas, ha también exportado, ¿no? Formas de organización. Entonces hemos visto, por ejemplo, una indigenización de la política feminista, ¿no?
de las comunidades, de los barrios. Así que se intenta juntarse a crear formas más comunitarias de producción por la salud, ¿no? Por la guardería, por el cuidado. Esto me da, ¿no? Que me da mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿no? Esta reconstrucción desde abajo, ¿no? Que claro que tiene límites, porque sin embargo dependemos todavía de la inversión estatal. Pero nos da, ¿no? Ante todos el coraje de continuar, ante todos la fuerza de continuar, ¿no? Nos ayuda a compartir conocimiento, a expandir nuestra imaginación y también a darnos más fuerza en la negociación y lucha con el Estado, con las corporaciones, con las compañías, con las instituciones. Entonces, es una, como se dice, es un panorama muy contradictorio, ¿no? Es un panorama muy negativo por un lado, pero todavía hay una respuesta fuerte que espero se vaya a expandir. Kontraesan horretan, aipatu duzu feminismoaren instituzionalizazioa hain zuzen ere, eta bada aitortu duzunez, jakina mesfidati ibiltzera kondenatzen zaituen zerbait, ezta? Zergatik, ze arrisku du, zehazki? El peligro ha sido muy grande porque es una institucionalización que sale de mucho tiempo. Recuérdate que la intervención de las Naciones Unidas en la política feminista empieza en el 1975, con toda la conferencia, ¿no? Entonces, esta intervención, ¿no? Que ha significado, ¿no? Por el capital, usar las mujeres, ¿no? Hacer que las mujeres entran, ¿no? En el gran universo del trabajo asalariado, ¿no? Más o menos en algunos lugares, ¿no? Y que se ha vendido como emancipación, esta entrada que ha sido una entrada a los niveles más bajos, más precarizados, más mal pagados. Así que la realidad para la mayoría de las mujeres es, ¿no? Un trabajo no pagado en la casa, un trabajo mal pagado fuera. Y todavía, ¿no? Ha creado una situación, ¿no? De desconfianza entre la nueva generación de mujeres, desconfianza en el feminismo, ¿no? Yo he hablado con muchas jóvenes que dicen, sí, el feminismo, ¿no? Una cosa institucional, ¿no? Bueno, no, eso no es todo el feminismo. Afortunadamente no es. Hay todo un feminismo anticapitalista, antirracista, anticolonial, ¿no? Y todavía el feminismo institucional, el feminismo de la igualdad, ¿no? ¿Qué igualdad con los hombres? ¿Cuáles hombres? Como si los hombres fueran una situación ideal. No, los hombres no son en una situación ideal, ¿no? Bueno, este feminismo, ¿no? Tiene muchos medios, controla los medios, tiene recursos. Entonces ha tenido la capacidad de presentarse como si fuera el feminismo en general. Pero no es una de las tareas que necesitamos hacer, es visibilizar este otro feminismo, que es un feminismo que intenta cambiar el sistema, que quiere cambiar el sistema, que no quiere integrarse a una sociedad que no cambia, que no quiere cambiar solo la posición de las mujeres, quiere cambiar la sociedad, ¿no? Porque sabemos que no se puede cambiar, ¿no? No se puede luchar contra el patriarcado, contra el colonialismo, contra el racismo, si no vamos a cambiar la sociedad. Es que un feminismo que es consciente, profundamente consciente, que hay una relación que no se puede separar entre patriarcado, entre racismo, entre colonialismo, imperialismo. Entonces, que no se puede luchar contra uno sin luchar contra los otros, porque todo se conecten, ¿no? Y necesitan. Gorputzaren teoriari eta haren gaineko kontrolari
eta esplotazioari, bortizkeriari buruz, sakon jardun duzuzuk, Silvia, nola uste duzu erdietsi duela sistema patriarkalak mantentzea eta berritzea eta eguneratzea gorputzen esplotazioa justifikatzen duten diskurso horiek? Sí, claro, ¿por qué no? Sujetar a la mujer, sujetar su sexualidad, su cuerpo, etcétera, etcétera, es también, ¿no?, una medida de división, de usar, ¿no?, el patriarcado, el poder masculino, ¿no?, para dividir, para responder a esta búsqueda de autonomía de las mujeres. Y también el cuerpo de las mujeres se ha convertido en un gran terreno de inversión, ¿no? Toda esta nueva tecnología reproductiva que se vende como si fuera forma, medida de liberación de las mujeres, ¿no? Así, ¿no?, son en realidad, ¿no?, es el producto de la descubierta. El capitalismo ha descubierto que el cuerpo de las mujeres, ¿no?, es un nuevo terreno de extractivismo, ¿no? Por eso que es muy importante, ¿no?, mostrar que no hablamos de liberación, ¿no?, que toda esta nueva, ¿no?, la amniocentesis, ¿no?, el congelar los huevos para que vamos a tener hijos, hijas, ¿no?, en el futuro, toda esta medida que en realidad son formas de explotación de la mujer, que eso no son formas de liberación. La liberación llega de otros caminos, caminos donde no hay explotación de los seres humanos. Si no se explota a los seres humanos, no se explota, ¿no?, el cuerpo de los hombres, el cuerpo de las mujeres. Haiei loturik, Silvia, zeure ustez bada aurrera pausotzat edo askatzailetzat saldu diguten, baina egiazki arriskutsuak diren aldaketa edo prozesurik? Para mí la maternidad surrogada es la más una abominación, ¿no? No quiero condenar a las mujeres que son generalmente mujeres muy, muy empobrecidas, ¿no?, y que lo hacen porque ven que la única manera de vender, que pero es una venta de bebé, es una venta de infancia, es un mercado, ¿no?, que se dice que tú te vas a liberar porque no vas a perder tiempo, ¿no?, para producir, ¿no?, a tu hijo, tus hijas. Entonces que lo va, ¿no?, que el trabajo lo va a hacer en otras mujeres. Es una de las formas de como esclavización y colonialidad más fuerte. Y también es un mercado de infancia, no es una liberación, ¿no? Y se vende como una cosa de amor, de altruismo, pero la mayoría son mujeres muy pobres, muy empobrecidas, ¿no? Y también, ¿qué significa, ¿no?, hacer, ¿no?, producir una nueva vida sin responsabilizarse? ¿A qué se pasa esta nueva, ¿no?, vida que se crea, ¿no? ¿Qué se pasa? ¿Y qué significa, ¿no?, que se va a producir una nueva vida para vender? Entonces, esto para mí es una de las formas, ¿no?, más claras de perversión, ¿no?, de algo que parece liberatorio, pero que en realidad es una forma de explotación de las mujeres y explotación también de la infancia, ¿no?, porque se hace un mercado con la infancia, ¿no? Y en los Estados Unidos hay, por ejemplo, un submercado, ¿no?, de niños y niñas que han sido comprados por su familia, ¿no?, al exterior, y que después, algún tiempo, adoptado o subrogado, después de algún tiempo, no le gusta. Y que entonces hay como una red de internet en la cual intenta redistribuir, ¿no? He visto documental donde esta niño se presenta, dice, yo soy aquí, me amo, para que una otra familia lo vas a adoptar, ¿no?
Entonces yo creo que debemos ser con mucha atención, ¿no? Y reivindicar que, por ejemplo, es importante haber la posibilidad, ¿no?, de decidir de no ser madre. Esto es fundamental. Y todavía que la maternidad es una forma de esclavitud, porque la vivimos en condición muy fea, que no debe ser una forma de esclavitud. Si se podía cuidar, por ejemplo, ¿no?, colectivamente, en una comunidad, con recursos suficientes, ¿no?, sin ansiedad por el futuro y por la reproducción, yo creo que sería muy diferente. Jakinek, Silvia, nolakoa den etengabean erresistentzian eta borrokan aritzeak dakarren nekea eta higadura, zeri uste duzu heldu behar diogula indar premian gabiltzanean, alegia zeri begiratu, ez, esperantza bila ari garenean edo, atzera begiratu gaur arteko bideari erreparatzeko, edo hobe dugu aurrera begiratu lortzeko eta irabazteko dugunari so egiteko? Sabes, yo soy convencida, lo he escrito también, que si vemos que el proceso de lucha, de cambio, ¿no?, es un proceso que tiene varias dimensiones. Un proceso, la dimensión de la protesta, del decir no, del pelear, y también un proceso constructivo, ¿no? Yo no creo que se puede cambiar solamente con el decir no, del oponerse, de la protesta. También debe ser, ¿no?, el momento de la lucha debe ser también un momento constructivo. Significa que debemos pensar a formas de lucha, de organización, como decía antes. Y ya está. No digo nada de nuevo. Miles de mujeres en todo el mundo lo están ya haciendo, ¿no? Que sean constructivos. Constructivo significa que cambia nuestra vida en forma más positiva, que experimenta nueva forma de vivir, nuevas relaciones, como decía antes, más colectiva, más cooperativa. Y yo pienso que, ¿no?, esta socialidad, nueva socialidad que se crea en la lucha, este nuevo entramado afectivo, que nos ayuda a salir de la desesperación, del miedo, de la preocupación por el futuro, que nos da más fuerza, ¿no? Es lo que nos permite de continuar a luchar, de hacer que la lucha no sea solamente el fuego de un momento y después todo se cae, ¿no? Mas algo que vas a crecer porque estamos construyendo poco a poco una nueva sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me da fuerza, ¿no? Y también, claro que en la lucha hay tanto sufrimiento también, ¿no? Pero yo veo que tanto más, ¿no?, hay una lucha fuerte y tanto más, sobre todo entre las mujeres. Hay hoy un esfuerzo, ¿no?, para juntar a los momentos de lucha, momentos de placer, en la música, el canto, el baile. Hemos pasado días recientemente con compañeras de trabajadora doméstica, de territorio doméstico de España, de Madrid, ¿no? Y ellas siempre integran el baile, el canto, porque tanto más la vida es dura, tanto más necesitan, ¿no?, que la lucha no sea solo trabajo, que no sea trabajo alienado, que sea algo que realmente de creativo, que te da nueva fuerza, que te da felicidad, que crea nueva relación con el mundo, con las otras mujeres, con las otras personas. Eso me parece importante. Plazerrari tokia egitea, beraz. Claro, al placer y al deseo. Entonces que si vemos la lucha solamente como un deber hacer, algo que te obliga, mas que no te da algo, que no te nutre, entonces me parece que hay algo de problema. Perfecto. Pues que no creo que hay algo de más creativo, ¿no?
che non cambiare il mondo, cambiare nuestra relación al mundo. Y sobre todo salir de este individualismo, de este aislamiento, que es en sí mismo una derrota. Lehenago aipatu dugun bezala, Silvia, nahi nuke solasaldi hau Hitzak Palmondo liburuan jasotako poema baten irakurraldiarekin bukatu. Beraz, ongi iruditzen bazaizu nik euskaraz irakurriko dut, Amaia Astobizaren itzulpenean, eta zer horrek irakurriko duzu jatorrizko bertsioan. Gaztako oroitzapenak du izena poemak, eta hala dio. Emakumeari laranjak eta olibak kendu zizkioten, gero urak kendu zioten, lurrak, gero semeak kendu zioten, Fedainekin elkartu zela esan zuten. Beste bat basamortuan hil zen, Kuwaiterako bidean. Orain, errefuxiatuen esparruan, zerua eta basamortuko dunak miatzen ditu, Jainkoaren ezkutalekuaz aldezka. Memories of Gaza. They took away her oranges and olives. Then they took away her water, her land. Then they took her son. They said he joined the Fedayeen. Another died in the desert, crossing to Kuwait. Now, in the refugee camp, she scrutinizes the sky and the desert dunes and asks where God is hiding. Gracias, muchas gracias a usted, querida, muchas gracias.